Hace 7 años. Aunque en algunas habitaciones de la mansión había monstruos escondidos debajo de las camas, Tela habría jurado que el dormitorio de su madre ocultaba magia. Destellos de luz esmeralda espolvoreaban el aire como si las hadas acudieran a jugar allí siempre que su madre se marchaba. La habitación olía a flores cortadas en jardines secretos, e incluso cuando no había brisa, las cortinas translúcidas ondeaban alrededor de la majestuosa cama con dosel. La lámpara de araña del cuarzo recibió a Tela con la musicalidad de los besos de cristal, lo que la hizo imaginar que la estancia era un portal mágico a otro mundo. Sus pies diminutos no hicieron ningún sonido mientras caminaba de puntillas sobre las gruesas alfombras de color marfil hacia el armario de su madre. Echó una mirada rápida sobre su hombro antes de sacar su joyero. El cofrecillo resbaladizo y pesado en sus manos era de nácar y estaba cubierto por una telaraña de filigrana dorada. A Tela le gustaba fingir que también estaba encantado, porque sus dedos no dejaban huellas en él, ni siquiera cuando los tenía sucios, por suerte. A la madre de Tela no le importaba que sus hijas jugaran con sus vestidos, o que se probaran sus elegantes zapatillas, pero les había pedido que no tocaran aquella caja, la que solo la volvía más irresistible para la pequeña. Scarlett se pasaba las tardes soñando despierta, con espectáculos ambulantes como Caraval, pero ella prefería las aventuras reales. Aquel día, fingió una malvada reina había capturado a una joven príncipe elfo, y que, para salvarlo, tenía que robar el anillo de ópalo de su madre, la joya favorita de Tela. Su piedra blanquecina era tosca y áspera, con forma de estrella y unas puntas afiladas con las que a veces se pinchaban los dedos. Pero, cuando lo sostenía bajo la luz, el ópalo destellaba cubriendo la habitación de ascuas de iluminiscente cereza, dorado y lavanda, que le hacían pensar en maldiciones mágicas y polvo de duende rebelde. Por desgracia, el aro dorado era demasiado grande para su dedo. Aunque cada vez se abría la caja, se lo probaba por si acaso había crecido lo suficiente. No obstante, aquel día, en cuanto se deslizó en el dedo, notó otra cosa. La lámpara sobre su cabeza se detuvo, como si también a ella le hubiera pillado desprevenida. Tela conocía el dedillo cada artículo de joyería de su madre. Un lazo de terciopelo, cuyos pulcros pliegues estaban bordeados con oro, unos pendientes de un escarlata intenso, un vial de plata bruñida que su madre afirmaba contenían lágrimas de ángel, un medallón de marfil que no se abría, un brazalete azabache que parecía más adecuado para el brazo de una bruja que para la elegante muñeca de su madre. El único artículo que no tocaba nunca era la bolsita gris que olía a hojas mohosas y al putrefacto dulzor de la muerte. Mantiene lejos los trasgos, había bromeado su madre una vez. También la mantenía alejada a ella, pero aquel día la horrible bolsita titiló llamándola. En un momento parecía un hato de podredumbre y olía a descomposición. Un instante después, en su lugar, había un brillante mazo de cartas atado con una delicada cinta de raso. Entonces, en un parpadeo, volvió a ser la repugnante bolsa antes de convertirse una vez más en las cartas. Tela abandonó la misión de su juego y sacó la baraja del joyero, agarrándola por la dedosa cinta. De inmediato dejó de cambiar. Las cartas eran muy bonitas, de un tono púrpura tan oscuro que casi parecía negro, con diminutas motas doradas que resplandecían bajo la luz y espirales en relieve de un profundo violeta rojizo, que la hacían pensar en flores húmedas, en sangre de bruja y en magia. Aquellas no se parecían en nada a las endebles cartas en blanco y negro con las que guardiaba de su padre le había enseñado a jugar. Se sentó en la alfombra, sintió un hormigueo en sus dedos ágiles mientras desataba la cinta y giraba la primera carta. La joven de la ilustración le recordó a una princesa cautiva. Llevaba un precioso vestido blanco hecho jirones, y sus ojos con forma de lágrima eran tan bonitos como el cristal pulido por el mar, pero tan tristes que dolía mirarlos, probablemente porque tenía la cabeza enjaulada en el interior de un orbe de perlas. Las palabras, la doncella de la muerte, estaban escritas en la parte inferior de la carta. Tela se estremeció. No le gustó el nombre y tampoco la jaula, a pesar de las perlas. De repente tuvo la intuición de que su madre no quería que viera aquellas cartas. Por eso no evitó que le diera la vuelta a otra de ellas. El nombre en la parte inferior de esa era el príncipe de corazones. Mostraba un hombre joven, de rostro anguloso y labios tan finos como cuchillas. Empuñaba una daga. Cerca de su barbilla afilada y de sus ojos caían lágrimas rojas,
a juego con la sangre que manchaba la comisura de su boca estrecha. Tela se asustó cuando la imagen del príncipe parpadeó, apareciendo y desapareciendo del mismo modo que la maloliente bolsita había hecho antes. Debería haberse detenido entonces. Estaba claro que aquellas cartas no eran juguetes. Aún así, una parte de ella tenía la sensación de que estaba destinada a encontrarlas. Eran más reales que la reina malvada o el príncipe élfico de su imaginación, y se atrevió a pensar que quizá la conducirían a una aventura genuina. Al dar la vuelta a la siguiente carta, notó una calidez especial en los dedos. El oráculo. No sabía qué significaba aquel extraño nombre, y, a diferencia de las otras dos, aquella carta no parecía violenta. Tenía los bordes cubiertos de espirales ornamentales en oro fundido, y su centro era plateado como un espejo. No era un espejo. Su brillante interior se reflejaba sus tirabuzones rubios como la miel, y sus ojos redondos y castaños. Pero, tras mirar con mayor atención, se dio cuenta de que la imagen estaba mal. Sus labios rosados parecían temblar y unas lágrimas gruesas bajaban por sus mejillas. Tela nunca lloraba, ni siquiera cuando su padre se dirigía a ella con dureza, o cuando Felipe le ignoraba por concentrarse en su hermana mayor. Me preguntaba si te encontraría aquí, mi pequeño amor. La suave voz de soprano de su madre llenó la habitación cuando entró. ¿En qué aventura estás inmersa hoy? Cuando su madre se encorvó sobre la alfombra en la que Tela estaba sentada, su cabello cayó alrededor de su rostro astuto en dos elegantes ríos. Los mechones de su madre eran del mismo castaño oscuro que los de Scarlett, pero Tela había heredado su piel aceitunada, que refulgía como besada por las estrellas. Sin embargo, en aquel momento lo vio ponerse tan pálida como la piedra lunar cuando clavó la mirada en la imagen de la doncella de la muerte y el príncipe de corazones. ¿Dónde las has encontrado? A pesar de que su voz seguía sonando dulce, la mujer le arrebató las cartas con brusquedad. Teni- Tela tenía la sensación de que había hecho algo muy malo, aunque a menudo hacía cosas que no debía. A su madre no solía importarle, la corregía con cariño, y de vez en cuando le decía cómo librarse del castigo por sus pequeños crímenes. Era su padre quien se enfadaba con facilidad. Su madre era la suave soplo de aire que extinguía las chispas de su padre antes de que se convirtieran en llamas. Pero ahora parecía querer iniciar un incendio y usar las cartas como leña. Las encontré en tu joyero, le dijo Tela. Lo siento, no sabía que eran malas. No pasa nada. La mujer le pasó una mano por los rizos. No pretendía asustarte, pero ni siquiera a mí me gusta tocar esas cartas. Entonces, ¿por qué las tienes? Su madre se guardó las cartas en la falda del vestido, antes de dejar el joyero sobre un estante, algo que había junto a la cama, fuera del alcance de Tela. La niña temía que la conversación hubiera terminado, como sin duda habría ocurrido con su padre. Pero su madre no ignoraba las preguntas de sus hijas. Después de poner a salvo el joyero, se sentó en la alfombra junto a ella. Ojalá nunca hubiera encontrado esas cartas, susurró. Pero te contaré todo lo que sé sobre ellas si me juras que jamás volverás a tocarlas, ni estas ni otras como ellas. Tú siempre nos dices que jurar está mal. Esto es diferente. El atisbo de una sonrisa regresó a los labios de su madre, como si fuera a contarle un secreto muy especial. Siempre era así, cuando su madre decía concentrar su rutilante atención solo en ella. Se sentía como si fuera una estrella, y el mundo girara a su alrededor. ¿Qué te he dicho siempre sobre el futuro? Que cada persona tiene el poder de escribir el suyo, contestó Tela. Así es, dijo su madre. Tu futuro puede ser lo que desees. Todos tenemos el poder de elegir nuestro propio destino. Pero, amor mío, si juegas con esas cartas, darás el destino representados en ellas la oportunidad de cambiar tu camino. La gente usa barajas del porvenir, similares a las que acabas de ver, para predecir el futuro que una vez augurado se convierte en una criatura viva que luchará con todas sus fuerzas para hacerse realidad. Por eso necesito que no vuelvas a tocar esas cartas. ¿Lo comprendes? Tela asintió, aunque en realidad no lo comprendía. Todavía estaba en esa tierna edad en la que el futuro parece demasiado lejano para ser real. Además, se había dado cuenta de que su madre no le había dicho de dónde había sacado aquellas cartas. Y eso hizo que apretara un poquito más fuerte la que todavía tenía en la mano. En su prisa por recoger la baraja, su madre no se había fijado en la tercera carta que Tela había girado, la que seguía en su posición, el oráculo. Las niñas se le escondió con disimulo debajo de las piernas cruzadas mientras decía:
Te juro que jamás volveré a tocar una baraja como esa. La isla de los sueños. Capítulo 1. Tela ya no flotaba. Se encontraba sobre el suelo húmedo, sintiéndose muy, muy lejos de la criatura vivaz y resplandeciente que había sido la noche anterior, cuando la isla secreta de Legend irradiaba su segunda luz ambarina, que menaba magia y sorpresa, y también una pizca de engaño. Una combinación deliciosa, y Tela había disfrutado de ella. Durante la fiesta que celebra el final de Carnaval, había bailado hasta que la hierba manchó sus zapatillas, y bebió copas aflautadas de vino espumoso hasta que prácticamente flotó. Pero ahora estaba boca abajo, sobre el frío y duro suelo del bosque. Sin atreverse a abrir los ojos, gimió, y se quitó del pelo los fragmentos de la naturaleza, deseando poder despojarse con la misma facilidad de los retazos de la noche anterior. Todo apestaba a licor rancio, agujas de pino y errores. Le picaban y hormigueaba la piel, y lo único peor que el modo en el que la cabeza le daba vueltas era el nudoso dolor de su espalda y su cuello, porque había creído que dormir en el exterior era una buena idea. Grrr. Alguien emitió insatisfecho gruñido de una persona a punto de despertarse. Tela abrió los ojos y miró hacia un lado antes de cerrar los párpados de inmediato. Por todos los santos. No estaba sola. Entre los imponentes árboles y la maleza indomable del lecho del bosque, había abierto los ojos justo lo suficiente para atisbar una cabeza de cabello oscuro, piel bronceada, una muñeca con una cicatriz y una mano con el tatuaje de una rosa negra. Dante. Todo regresó a su mente en una avalancha de recuerdos borrosos. La sensación de las manos expertas de Dante en sus caderas, sus besos en el cuello, en su mandíbula y después en su boca, cuando sus labios se conocieron íntimamente. ¿En qué demonios estaba pensando? Por supuesto, ella sabía muy bien cuáles habían sido sus pensamientos la noche anterior durante la fiesta de los intérpretes de Caraval. El mundo había sido a magia y al brillo de las estrellas, a deseos concedidos y sueños hechos realidad, aunque, por debajo de todo aquello, todavía captaba el sabor de la muerte en su lengua. A pesar de todo el champán que bebió y de cómo el baile calentó el ambiente, aún le estremecía el escalofriante recuerdo de lo que había sentido al morir. No había saltado desde el balcón de Legend en un acto de desesperación. Había sido un salto de fe. Pero aquella noche no había querido pensar en ello, en su importancia. Había deseado celebrar su éxito, olvidar todo lo demás, y Dante fue el modo perfecto de conseguir ambas cosas. Era atractivo, podía ser encantador, y había pasado demasiado tiempo desde la última vez que le dieron un beso de verdad. Y cielos, Dante sabía besar. El joven gimió y se movió a su lado. Posó su enorme mano sobre la parte inferior de la espalda de Tela, cálida y firme, y mucho más tentadora de lo que debería. Tela se dijo a sí misma que debía marcharse antes de que él despertara, pero, aún dormido, Dante era muy bueno con las manos. Deslizó los dedos perezosamente por su columna hasta su cuello, y los hundió en su cabello indolentes, justo lo suficiente para obligar a arquear la espalda. Sus dedos se detuvieron. La respiración de Dante se acalló de repente, y Tela supo que había despertado. La joven se tragó una maldición y se levantó apresuradamente del suelo, alejándose de sus dedos hábiles e inmóviles. No le importaba que le viera escabullirse. Sería mucho menos incómodo que forzar una conversación antes de que uno de los dos se atreviera a inventarse una excusa para marcharse. Tela había besado a suficientes jóvenes como para saber que no había que creer nada de lo que le dijeran, justo antes o justo después. Y era cierto que tenía que marcharse. Aunque sus recuerdos del resto eran borrosos, no había conseguido olvidar la carta que recibió antes de que las cosas se pusieran interesantes con Dante. Un rostro desconocido y oculto bajo la capa de la noche le deslizó la nota en el bolsillo y desapareció antes de que pudiera seguirlo. Deseaba releer el mensaje de inmediato, pero conociendo la deuda que le unía al amigo que la había enviado, no creía que eso fuera muy prudente. Tenía que regresar a su habitación. La tierra húmeda y las punzantes agujas de pino se le metieron entre los dedos de los pies cuando comenzó a escabullirse. Debió dejar sus zapatillas en alguna parte, pero no quería perder más tiempo buscándolas. El bosque estaba teñido por una luz indolente y melosa, y salpicado de murmullos y fuertes ronquidos que le hacían pensar que Dante y ella no eran los únicos que habían caído agotados bajo las estrellas. No le importaba que la vieran huyendo en la compañía de un chico guapo, pero no quería que nadie se la contara a su hermana. Dante había sido bastante desagradable con Scarlett durante Caraval. Trabajaba para Legend,
así que su actitud solo había sido un papel. Pero, aunque Caraval hubiera terminado, todavía era difícil, en cierto sentido, distinguir la realidad de la ficción, y Tela no quería hacerle más daño a su hermana solo por haber decidido divertirse un poco con el joven que había sido tan cruel con ella durante el juego. Por fortuna, el mundo permaneció dormido mientras Tela llegaba al límite del bosque, y después a la mansión de las torretas de Legend. Incluso, ahora que Caraval había terminado de manera oficial, y todas las velas y lámparas del interior estaban apagadas. El edificio exhalaba volutas de una seductora luz ambarina que parecía insinuar que todavía guardaba trucos por descubrir. Hasta el día anterior, aquellos muros habían contenido el mundo de Caraval, sus majestuosas puertas de madera, habían conducido a los visitantes a los elegantes balcones envueltos en suntuosas cortinas rojas, que rodeaban una ciudad llena de canales, con calles que tenían mente propia, y tiendas asombrosas llenas de placeres mágicos. Pero, en el poco tiempo que había transcurrido desde que el juego terminó, el tamaño de la mansión había disminuido, y el efímero país de las maravillas que escondían sus muros había desaparecido, dejando atrás solo las partes que habitualmente ocupaban el interior de la enorme casa. Tela subió por la escalera más cercana. Su dormitorio estaba en la segunda planta. Era fácil encontrarlo, gracias a su puerta redondeada de color azul turquesa. Era igualmente imposible no dar con los aposentos de Scarlett y Julián, que parecían sostenerse el uno al otro como si nunca hubieran aprendido a decir adiós. Tela se alegraba de que su hermano hubiera encontrado por fin cierta felicidad. Scarlett se merecía toda la dicha del imperio, y Tela esperaba que durara. Había oído que Julián no tenía fama de seductor, que nunca había establecido relaciones después de Caraval, y que su papel ni siquiera incluía que permaneciera junto a Scarlett después de llevarla a la isla de Legend. Aún así, la pareja estaba allí, fundida en un abrazo y con las cabezas unidas, como dos mitades de un mismo corazón. No dejaron de mirarse a los ojos ni siquiera cuando Tela los rodeó camino a su habitación. Eso es un sí, murmuró Julián. Tengo que hablar con mi hermana, contestó Scarlett. Tela se detuvo ante la puerta. Habría jurado que la carta que llevaba en el bolsillo se había vuelto pesada de repente, como si estuviera impaciente por ser leída de nuevo. Pero, si Julián acababa de preguntarle a Scarlett lo que esperaba, tendría que unirse a la conversación. ¿De qué quieres hablar conmigo? Los interrumpió Tela. Scarlett se apartó de Julián, pero él mantuvo las manos en su cintura, entrelazando los dedos en los lazos rosados de su vestido, como si todavía no estuviera preparado para dejarla marchar. Le he preguntado a tu hermana si vendréis con nosotros a Belanda para la celebración del 75º cumpleaños de la emperatriz Elantina. Se celebrará otro Caraval, y tengo 2 entradas. Julián le guiñó el ojo. Tela le lanzó a su hermana una sonrisa. Aquello no era exactamente lo que había esperado. No obstante, una parte de ella todavía no podía creer en los rumores que había oído durante la semana anterior. Caraval solo era una vez al año, y nunca había oído hablar de 2 ediciones celebradas en un intervalo de tiempo tan breve. Pero se suponía que incluso Legend hacía excepciones con la emperatriz. Me sorprende incluso que me lo preguntes, exclamó mirando a su hermana con esperanza. Creí que no te gustaba el día de la Antina porque siempre eclipsa tu cumpleaños. Tela la dio la cabeza como si sopesara su respuesta. Sus verdaderas razones para querer ir tenían poco que ver con el día de la Antina, aunque su hermana estaba en lo cierto, porque, desde que la Antina era la emperatriz del Imperio Meridional, su cumpleaños había sido festivo. El día de la Antina, acompañado por toda una semana de fiestas y bailes de reglas saltadas y leyes quebrantadas, en Trisda, la isla de origen de las jóvenes, la festividad duraba solo un día, el 36º de la estación de siembra, pero aún así desviaban la atención del cumpleaños de Tela, que tenía la mala suerte de celebrarlo el día después. ¿Merece la pena visitar Belanda? Dijo Tela. ¿Cuándo nos marchamos? En 3 días, respondió Julián. Scarlett frunció los labios. Tela primero tenía que hablar de esto. Creía que siempre habías querido ir a la capital para ver sus antiguas ruinas y los carruajes que flotan a través del cielo. Y esta será la fiesta del siglo. ¿De qué hay que hablar? ¿Del conde? La piel bronceada de Julián se volvió gris. El rostro de Tela podría haber hecho lo mismo. El conde vive en Belanda y no podemos dejar que te vea, dijo Scarlett. Scarlett solía ser demasiado prudente, pero Tela no podía culparla por aquella cautela. El conde Nicholas Darcy era el antiguo prometido de Scarlett, el hombre con quien su padre había dispuesto que se casara. Antes de Caraval,
Scarlett se había creído enamorada de él, a pesar de que solo lo conocía por carta. También había esperado que él mantuviera a salvo a Tela y a ella, hasta que lo conoció durante Caraval y descubrió que era un ser humano despreciable. Scarlett tenía razones para preocuparse por el conde. Si su antiguo prometido descubría que Tela estaba viva, avisaría a su padre, que la creía muerta, y eso lo estropearía todo. Pero las cosas también se arruinan si Tela no acompaña a Legend y a sus intérpretes a la capital imperial de Belanda. Aunque no había tenido la oportunidad de releer la carta de su amigo, sabía lo que quería y nunca lo conseguiría si se separaba del elenco de Legend. Durante Caraval no había sabido con seguridad quién trabajaba para Legend, pero todos sus intérpretes embarcarían a Belanda. Y también él, lo que le daría la oportunidad que necesita para conseguir por fin aquello que su amigo le exigía. El conde está tan centrado en sí mismo que no me reconocería ni aunque me acercara a él y le diera una bofetada en la cara, le aseguró Tela. Solo nos vimos durante un momento, y no era mi mejor día. Tela. Lo sé. ¿Quieres que me lo tome en serio? Le interrumpió. No intento burlarme de ti. Soy muy consciente del peligro, pero no creo que debamos de tenerle miedo. Bien podríamos fallecer en un naufragio, pero si dejáramos que ese miedo nos detuviera, jamás volveríamos a abandonar esta isla. Scarlett hizo una mueca y se dirigió a Julián. ¿Te importaría dejarme un momento a solas con mi hermana? Julián le respondió al oído, demasiado bajo para que Tela los oyera. Lo que dijo hizo que Scarlett se sonrojara. Después se marchó, y ella apretó los labios en una línea dura mientras trataba con Tela en su dormitorio. Había cosas por todas partes. Medias asomaban en los cajones de un armario abarrotado de tocados, mientras una variedad de capas, vestidos y enaguas formaban un camino hasta la cama, cubierta por una tambaleante montaña de pieles que había ganado jugando a las cartas. Tela sabía que Scarlett pensaba que era una vaga, pero ella tenía una teoría. Era fácil registrar una habitación ordenada sin ser detectado, porque resultaba sencillo devolver las cosas al lugar exacto donde habían estado. El caos, por el contrario, era difícil de recrear. Con una sola mirada, estuvo segura de que a nadie se había atrevido a poner un dedo sobre su desastre personal. Todo parecía intacto, a pesar de la cama adicional, que suponía que había aparecido por arte de magia, si es que su hermana no la había arrastrado hasta la planta de arriba. No sabía cuánto tiempo les permitían quedarse en la isla. Era un alivio que no se las hubieran echado de allí de inmediato, aunque en ese caso quizás Scarlett no se mostraría tan reacia a viajar a Valenda. Pero Tela, en realidad, no quería obligarla a nada. Esperaba que su hermana tomara esa decisión sola. Comprendía su reclutancia, ya que Tela había muerto durante el juego anterior, pero esa había sido su decisión. Fue por una buena razón y no planeaba morir de nuevo. Había sido tan horrible para ella como lo fue para su hermana. Y todavía había muchas cosas que quería y necesitaba hacer. Scar, sé que piensas que no me tomo las cosas en serio, pero yo creo que necesitamos empezar a ser más felices y menos estrictas. No estoy diciendo que participemos en Caraval, pero creo que al menos deberíamos ir a Valenda con Julián y los demás. ¿Qué sentido tendría esta gloriosa libertad si no la disfrutamos? Nuestro padre ganará si seguimos viviendo como si todos estuviéramos atrapados bajo sus puños. Tienes razón. Tela creyó haber oído mal. ¿Has dicho que tengo razón? Scarlett asintió. Estoy harta de estar siempre asustada. Todavía sonaba nerviosa, pero levantó la barbilla con algo parecido a la determinación. Preferiría no volver a participar en el juego, pero quiero ir con Juliana Valenda. No quiero quedarme encerrada aquí como nuestro padre nos encerró en Trisda. Tela sintió una oleada de orgullo. En Trisda, Scarlett se había aferrado a su miedo como si ese pudiera mantenerla a salvo, pero parecía estar intentando liberarse. Caraval la había cambiado de verdad. Anoche tenías razón cuando me animaste a darle a Julián otra oportunidad. Me alegro de haber ido a la fiesta, y sé que me arrepentiré si no nos marchamos con él. Pero, si vamos a Valenda, añadió, tienes que prometerme que tendrás cuidado. No puedo perderte otra vez. No te preocupes, te lo prometo. Tela tomó las manos de su hermana con solemnidad, y se las apretó. Disfrutó demasiado de mi libertad como para perderla. Y mientras estemos en la capital, me aseguraré de llevar vestidos chillones de colores furiosos, para que te sea imposible perderme de vista. La boca de Scarlett se curvó en una sonrisa. Tela creyó que estaba intentando contenerla, pero entonces se transformó en una melodiosa carcajada. La felicidad hacía incluso más bonita a Scarlett. Se rieron juntas hasta que sus sonrisas se igualaron.
como si la preocupación fuera algo hecho para los demás. Aún así, Tela no podía olvidar la carta que tenía en el bolsillo, que le recordaba una deuda por pagar y una madre que aún necesitaba ser salvada. Capítulo 2. Habían pasado 7 años desde la desaparición de la madre de Tela y Scarlett, Paloma. Hubo un periodo de tiempo que comenzó un año después de que su madre se marchara, en el que Tela preferiría pensar que estaba muerta. Si seguía viva, según su razonamiento, había tomado la decisión de no volver jamás con sus hijas, y eso significaba que nunca las había querido de verdad. Pero, si estaba muerta, cabía la posibilidad de que hubiera deseado regresar. Si estaba muerta, era posible que la quisiera. Así que Tela se aferró durante años a la esperanza de que su madre hubiera encontrado la muerte, porque, por mucho que lo intentó, no conseguía dejar de quererla, y le dolía demasiado imaginar que ella no le correspondiera. La joven sacó la carta que había recibido de su amigo. Scarlett se había marchado por si informar a Julián de que irían con él a Valinda, pero no sabía cuánto tardaría, así que tendría que leer rápidamente. Mi queridísima Donatella, felicidades por haber escapado de tu padre y sobrevivido a Caraval. Me alegro comprobar que nuestro plan ha funcionado, aunque no dudaba de que saldrías bien parada del juego. Seguro que tu madre se sentiría orgullosa. Sé que estás deseando verla, así que cumpliré mi palabra y te llevaré con ella. Pero antes debes cumplir tu parte del trato. Espero que no hayas olvidado lo que me debes, a cambio de todo lo que he compartido contigo. Tengo previsto cobrármelo muy pronto. Atentamente, un amigo. Volvió a dolerle la cabeza, y esta vez no tenía nada que ver con la bebida que había tomado la noche anterior. No conseguía despojarse de la sensación de que la carta le faltaba algo. Habría jurado que contenía algo más, cuando la leyó en la fiesta. Tela sostuvo el mensaje a la acaramelada luz que atravesaba su ventana. No apareció ninguna línea oculta. Las palabras no cambiaron ante sus ojos. A diferencia de Legend, su amigo, no salpicaba sus cartas de trucos mágicos, aunque ella a menudo esperaba que lo hiciera. Quizá, entonces, sería capaz de descubrir su identidad. Aunque habían pasado más de un año desde la primera vez que contactó con ella para ayudarla a escapar de su padre, Tela todavía no tenía ni idea de quién era su amigo. Durante un tiempo se había preguntado si su correspondiente no sería Legend en realidad, pero su amigo y Legend podrían ser la misma persona. El pago al que se refería en su carta le hacía estar segura de ello. Todavía no lo había conseguido, pero ahora que acompañaran a los intérpretes de Legend a Valenda, se sentía más segura. Lo lograría, tenía que hacerlo. Su pulso danzó más rápido mientras escondía la carta y abría el pequeño baúl, el mismo que no había permitido que los intérpretes registraran durante Caraval. Lo habían llenado con el dinero hurtado a su padre, pero ese no era el único tesoro que escondía. El interior estaba forrado con un feo brocado naranja tostado y verde lima que la mayoría de la gente no miraba con la atención suficiente para descubrir la abertura que tenía en el borde y que le permitía esconder algún catalizador de toda aquella situación. El oráculo. Sintió un hormigueo en los dedos, como le ocurría siempre que sacaba la malévola carta. Después de la desaparición de su madre, su padre se había vuelto loco de ira. Antes nunca había sido un hombre violento, pero cuando su esposa lo abandonó, cambió casi de inmediato. Lanzó sus vestidos a las alcantarillas, convirtió su cama en leña y quemó todo lo demás. Las únicas cosas que se habían salvado eran los pendientes que Paloma le había regalado a Scarlett, el anillo de ópalo en bruto que Tella se había guardado y la insólita carta que tenía en la mano. Si no se hubiera llevado aquella carta y el anillo justo antes de que su madre se marchara, no tendría cómo recordarla. El anillo de ópalo cambió de color poco después de la desaparición de su madre, volviéndose de un rojo y un púrpura feroces. Los bordes de la carta del oráculo seguían siendo de oro fundido, pero la imagen de su brillante centro también había cambiado, infinidad de veces desde entonces. Cuando la robó de la baraja del porvenir de su madre, Tela no había sabido qué era. Ni siquiera unió las piezas. Unos días más tarde, cuando se miraba en el espejo y veía las lágrimas gruesas bajando por sus mejillas en una recreación perfecta de la primera imagen que el oráculo le había revelado, no fue hasta mucho tiempo después cuando se dio cuenta de que siempre sucedía lo que el oráculo le revelaba. Al principio las imágenes eran intrascendentes, una doncella probándose un vestido favorito de tela o su padre haciendo trampas en las cartas. Después, las visiones del futuro se hicieron más inquietantes, hasta que un día inmediatamente después de que Scarlett se prometiera con el conde, Tela vio una imagen perturbadora.
Scarlett llevaba un vestido de novia blanco como la nieve, salpicado de rubíes y pétalos y con un encaje tan delicado como un susurro. Aunque era precioso, en la visión del oráculo estaba manchado de barro, sangre y lágrimas. Scarlett sollozaba violentamente, cubriéndose el rostro con las manos. La horrible imagen permaneció en el centro de la carta durante meses, como si estuviera pidiéndole a Tela que evitara el matrimonio concretado de su hermana y cambiara el futuro. Aunque no es que necesitara que insistieran, ya estaban trazando un plan para escapar con su hermana de su controlador padre, uno que involucraba a Legend y a Caraval. Tela sabía que si algo podía tentar a su prudente hermana a buscar otra vida sería Caraval. Pero Legend no respondió ninguna de sus cartas, como tampoco había contestado a las de Scarlett. La imagen del oráculo le incitó a buscar más información sobre Legend. Corría el rumor de que el maestro de Caraval había matado a alguien durante el juego unos años antes, y ella esperaba descubrir más sobre cómo captar su atención. Para alimentar su búsqueda, la joven se cobró todos los favores que le debían hasta que le aconsejaron que escribiera un establecimiento llamado Los Más Buscados de Lantina. Suponía que era un negocio en la capital del Imperio Meridional, Valenda. Nadie le había dicho a qué se dedicaba exactamente, pero después de pedir información sobre Legend, recibió un mensaje que decía: Hemos encontrado un hombre que ha accedido a ayudarte, pero te advertimos que a menudo exige algo más que dinero como pago. Cuando Tela contestó la carta preguntando el nombre de aquel hombre, él mismo respondió: Es mejor que no lo sepas, un amigo. A Tela le dio la impresión de que esa respuesta significaba que su amigo era una criminal, pero parecía inteligente y fiable. La información que le proporcionó sobre Legend no era lo que había esperado, pero usándola volvió a escribirle a Legend y le suplicó su ayuda. Esta vez tuvo éxito. Legend le contestó, y tan pronto como accedió a ayudar a las hermanas a escapar de su padre, el oráculo cambió. Dejó de mostrar a Scarlett en su maltrecho vestido de novia para hacerlo en un fastuoso baile, con un vestido de rubíes que traía la mirada de todos los jóvenes junto a lo que pasaba. Aquel era el futuro de Tela, quería para su hermana, uno lleno de elegancia, fiestas y opciones. Por desgracia, la visión fue reemplazada al día siguiente por otro atisbo del futuro que no había cambiado desde entonces. Tela no sabía si la carta mágica seguiría mostrando la misma imagen horrible, después de todo lo que había pasado durante Caraval. Esperaba que hubiera cambiado, pero no lo hizo. El aire y la esperanza escaparon de sus pulmones. La carta todavía mostraba a su madre. Parecía una maltratada versión de la dama prisionera representada en la baraja del porvenir, cubierta de sangre y atrapada tras los sólidos barrotes de hierro de una oscura celda. Aquel era el futuro que la había empujado a hacer otra petición a su amigo y preguntarle si también podía ayudarle a encontrar a su madre. Su búsqueda previa de Paloma no los había llevado a ninguna parte, pero su amigo, que no estaba confinado en una isla remota como ella, sin duda tendría mejores ideas y métodos de búsqueda. Había memorizado su respuesta. Estimada Donatella, como me pediste, estoy investigando el paradero de tu madre y ya tengo una buena pista. Creo que la razón por la que no has conseguido encontrarla hasta ahora es que Paloma no era su nombre real. No obstante, no podré reunirte con ella hasta que me pagues por la información que te proporcionaré sobre el maestro de Caraval, Legend. Por si lo has olvidado, te recuerdo que necesito tu verdadero nombre. Todos los que han intentado averiguarlo han fracasado, pero, como pasarás un tiempo en su isla privada, estoy seguro de que tú lo conseguirás. Cuando descubras su nombre, discutiremos el pago para encontrar a tu madre. Atentamente, un amigo. Aquella noticia sobre el nombre de su madre era la única información que había reunido desde que éste se marchó 7 años atrás. Y eso hacía que se sintiera verdaderamente esperanzada. No tenía ni idea de para qué querría su amigo el nombre de Legend, para su uso personal o como información para otro cliente, pero no le importaba. Haría lo que fuera necesario para descubrirlo. Si lo conseguía, por fin se reencontraría con su madre. Su amigo no la había decepcionado hasta entonces. Dios mío. Tela levantó la mirada para ver los grandes ojos de su hermana, volverse enormes al entrar en la habitación. ¿Dónde has conseguido todas esas monedas? Le preguntó señalando el baúl abierto. Pero al oír la palabra monedas, la mente de Tela viajó de repente a otro lugar. Su amigo había añadido una extraña moneda en la última carta que le envió. Eso era lo que faltaba. Debió caérsele del bolsillo mientras revolcaba por el suelo del bosque con Dante. Tenía que regresar para buscarla. Se escondió el oráculo en el bolsillo y corrió hacia la puerta.
¿A dónde vas?, le preguntó Scarlett. No me digas que has robado todo ese dinero. No te preocupes, le contestó Tela, se lo quité a nuestro padre, y él cree que estoy muerta. Antes de que su hermana pudiera responder, la joven salió del dormitorio. Se movió tan rápido que ya había salido de la mansión de las Torretas, y estaba en una calle bordeada de tiendas con forma de sombrereras, cuando se dio cuenta de que seguía descalza. Un error que lamentó rápidamente. Por el amor de Dios, gritó. Solo estaba a medio camino del bosque y ya se había golpeado un dedo de pie 3 veces. Esta maldijo a una piedra que había brincado a propósito sobre la calle adoquinada para atacar sus pies expuestos. Os juro que, si otra vez de vosotras me muerde los dedos, os lanzaré al océano donde las sirenas usarán para limpiarse el... Tela oyó una risita grave, profunda y desquiciadamente familiar. Se dijo que no debía girarse, no debía ceder de su curiosidad, pero que le dijeran que no, aunque fuera ella misma, solo le hacía desear lo contrario. Echó un vistazo cauto sobre su hombro y de inmediato se arrepintió de ello. Dante bajaba por el otro lado de la tranquila calle con sus ojos divertidos clavados en ella. La joven apartó la mirada, esperando que se mantuviera en su lado de la carretera, si lo ignoraba. Deseaba que él fingiera que no acabara de verla gritándole una piedra. En lugar de eso, Dante cruzó la calle hacia ella con sus piernas imposiblemente largas, sonriendo con sus labios gruesos como si conociera un secreto.